¿Cómo estás? Celebramos Pentecostés, una solemnidad importantísima porque celebramos justamente el nacimiento de la iglesia. 50 días después de la Pascua irrumpe el Espíritu Santo con fuerza en el cenáculo donde se encuentran congregados los apóstoles con la Virgen María, y es entonces que nace la iglesia. ¿Por qué es que la iglesia nace precisamente en esta ocasión? ¿Por qué en Pentecostés? ¿Y cuál es la trascendencia de que el Espíritu Santo venga sobre los apóstoles y sobre la Virgen Santísima? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Hagamos juntos un análisis bíblico del pasaje de la Escritura que nos cuenta este gran acontecimiento y vamos a aprender muchísimo. Comenzamos. ¿Cómo estás? En Nashville, Tennessee, el 5 y 6 de junio tendrá lugar su primer congreso eucarístico en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Me han invitado a que dé las 4 conferencias principales de todo este congreso. Me encantará verte por allá. Estamos celebrando Pentecostés. Es de muchos una fiesta favorita porque muchos año con año suelen necesitar iluminación, suelen necesitar fortaleza, suelen necesitar sanación, y qué mejor que Pentecostés para pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos conceda todo esto que necesitamos para poder seguir adelante en la vida aquí en el mundo y por supuesto en nuestra vida como hijos de Dios. Es por eso que te doy las gracias de que te tomes este tiempo para aprender juntos acerca del Evangelio. Si es la primera vez que nos sintonizas, Pasión por el Evangelio es un programa semanal en el que hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio de la Santa Misa. Esto con el propósito de darte un marco teórico de buen nivel que te permita comprender mejor la lectura cuando la escuches en la Santa Misa, y esto complementado por supuesto a la homilía de tu sacerdote te hará que puedas sacar todo el fruto posible a la palabra de Dios, que es inagotable y que siempre pues exprimimos y exprimimos y exprimimos más gotas de riqueza y de sabiduría a la palabra de Dios, y no nos la acabamos y no nos la acabaremos nunca. No nos bastará la vida para poder escuchar todo lo que Dios tiene que decirnos. En esta ocasión vamos a hacer el análisis de las lecturas como siempre, y después vamos a concluir con una oración. Para ello, primero lo que tenemos que hacer pues es por supuesto familiarizarnos con las lecturas, y en esta ocasión déjame decirte que no me voy a concentrar tanto en analizar el Evangelio. En esta ocasión más bien quiero que hagamos el análisis bíblico de la primera lectura, porque es ahí donde Lucas en sus Hechos de los Apóstoles nos cuenta precisamente lo que sucedió en Pentecostés, así que es lo que vamos a hacer. Así que te propongo que leamos esta primera lectura, y como siempre, para ponernos en presencia de Dios, para poder escuchar su palabra, vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas distintas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Pues bien, aquí tienes la primera lectura y como te digo, lo que hace Lucas en sus Hechos de los Apóstoles es precisamente contarnos lo que sucedió en Pentecostés. Así que vamos a hacer el análisis bíblico, vamos a irnos versículo por versículo para ir comprendiendo. Lo primero que dice esta pericopa es que al llegar el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Si yo te pregunto, hoy es algo que suele suceder cuando doy conferencias de Sagrada Escritura en vivo, cuando yo le pregunto a la gente ¿qué es Pentecostés?, la gente de inmediato suele responder, es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. No necesariamente, más bien es al revés. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, pero Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Dice aquí, al llegar el día de Pentecostés, y esto sucede justamente al llegar el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego Pentacosta, que significa 50, porque estamos 50 días después de que celebramos la Pascua. Esta palabra griega se emplea en los Hechos de los Apóstoles para referirse a una fiesta muy importante de los judíos, que es la fiesta del Shavuot. El Shavuot es una fiesta que ellos celebran el 6º día del mes de Sabín. Acuérdate que el calendario de los judíos es un calendario lunar, de modo que no es un calendario fijo, así que la fecha de Pentecostés pues es móvil, y a fin de cuentas depende 50 días después de cuando se celebró la Pascua, que se celebra en el calendario judío la primera luna llena de primavera, el día 14 de su mes de Nisan. En este día de Pentecostés, esta fiesta de Shavuot es importantísima para lo que está sucediendo aquí, donde están congregados los apóstoles, que es donde van a recibir al Espíritu Santo, porque la fiesta del Shavuot tiene dos propósitos. El primero es que es un festival de carácter agrícola que se celebra para darle gracias a Dios por la cosecha del trigo. Ese es culturalmente el propósito del Shavuot, pero también tiene una connotación religiosa, y es que los judíos el día del Shavuot celebran el aniversario del día en que Dios entregó a Moisés en el Sinaí las tablas de la ley. El día en que Dios entregó a Moisés la Torá, el día en el que Dios establece la alianza con el pueblo de Israel. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese día queda constituida la nación de Israel, el día del Shavuot, y es lo que se celebra precisamente. El Shavuot o el Pentecostés es la celebración principalmente de eso, del nacimiento del pueblo de Dios como pueblo de Dios, ya no como el pueblo de Israel, sino como el pueblo de Dios, que pactó Dios esa alianza con ellos. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y esto nos resulta a nosotros de una trascendencia impresionante, porque lo que nosotros estamos por ver aquí en Pentecostés es precisamente el nacimiento de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, nace la iglesia. ¿Qué celebramos los cristianos en Pentecostés? Celebramos el nacimiento de la iglesia, es el aniversario de la fundación de la iglesia. Pero fíjate en qué fecha sucede esto. Sucede precisamente el día del Shavuot, el día que los judíos celebraban el nacimiento del pueblo de Dios, el día que celebraban, el día que habían constituido como el pueblo de Dios. Y lo que nosotros celebramos ahora en este mismo día es el nacimiento de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia de Dios? Es el pueblo de Dios, pero ahora sí el pueblo universal. No solamente es el pueblo que venía de las tribus de Israel, sino que es todo el pueblo de Dios, toda la iglesia universal. Toda la iglesia universal nace justamente en este día de Shavuot, y con ello es que entonces toma precedencia, se le coloca encima al nacimiento del pueblo de Dios para colocarse encima como el nacimiento de la iglesia. De ahí la importancia de que el Espíritu Santo haya venido precisamente el día de Pentecostés. No vino antes, no vino después, vino justamente ese día para que ese día nazca la iglesia y así la iglesia prevalezca ahora sobre el pueblo de Dios. Pero ¿por qué es importante esto? Vamos a seguir leyendo. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido. Viene del cielo, es decir, lo que está por suceder no es algo terreno, es algo divino, por eso viene del cielo. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Esto es fundamental, porque lo que ellos escuchan es un viento que sopla con muchísima fuerza. Hay dos claves aquí. La primera es que es viento. Es una ráfaga de viento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque la palabra viento
¿Cómo se dice viento en latín? En latín se dice spiritus, en griego se dice pneuma. Piensa por ejemplo en los neumáticos, que son los neumáticos, pues los neumáticos de un automóvil se llaman neumáticos porque están rellenos de un gas y ese gas es el aire. Entonces, y viene de la misma palabra, pneuma. Pneuma significa gas, significa aire, significa soplo, lo mismo que la palabra spiritus. La palabra spiritus significa soplo, significa viento a fin de cuentas, significa hálito. En hebreo esto se dice ruah. La ruah del Señor es precisamente ese aliento que da vida. Con esto, al saber que lo que se escucha es un viento, pues sabemos entonces que lo que están escuchando es el Espíritu Santo que está irrumpiendo. Irrumpe con fuerza, esa es la otra palabra clave que dice semejante a una fuerte ráfaga de viento. No era una brisa, era un fuerte viento, una fuerte ráfaga de viento que irrumpió con fuerza, que tal vez botó las ventanas y por ahí entró con toda su fuerza, precisamente para infundirse sobre los apóstoles. Y es una belleza entender que el Espíritu Santo es un viento, porque un viento pues es un aire que emana. ¿Y de dónde emana este aire? Fíjate, esto es precioso. ¿De dónde emana este aire? Este aire emana del amor entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en la Santísima Trinidad, y el próximo domingo vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, y ahí te explicaré el dogma de la Santísima Trinidad con más detalle, pero te anticipo porque esto tiene que ver precisamente con lo que estamos estudiando en este momento. El Padre se llama Padre porque engendra a un Hijo. El Hijo se llama Hijo porque es engendrado por un Padre. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que es el Espíritu Santo en la Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo. Fíjate, cuando una persona está enamorada, ¿cuál es la característica de la persona enamorada? Si tú alguna vez te enamoraste, recuérdalo, y si no te has enamorado, pues no sabes de lo que te has perdido. Cuando uno está enamorado y pasa la noche en vela pensando en la persona amada, esos pensamientos, y fíjate, la palabra es que, bueno, ya veremos con la Santísima Trinidad, pero te anticipo. La segunda persona de la Trinidad, el Logos es una idea, la idea que tiene Dios. Entonces, Dios piensa ese Logos. Cuando una persona está enamorada, piensa en la persona que ama, y ese pensamiento en la persona que uno ama nos va llenando el corazón hasta que el corazón ya no cabe de sí y comienza entonces a desbordarse. ¿Y cuál es la expresión típica del enamorado? Que su corazón se ha llenado. Es un suspiro de amor, un suspiro de amor. El suspiro de amor es la expresión del enamorado. Y precisamente este suspiro, este soplo, este hálito de amor entre el Padre y el Hijo es lo que nosotros llamamos Espíritu Santo. De ahí que entonces ese soplo de amor venga y como ráfaga irrumpa con toda su fuerza ahí donde están reunidos los apóstoles. ¿A poco no te parece fascinante? Digo, si no se te está enchinando la piel con lo que te estoy contando, es que definitivamente eres de piedra. Esto es fascinante, es hermoso. Vamos a seguir viendo qué dice después. Resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo entonces se manifiesta como estas lenguas de fuego, estas flamas que aparecen sobre la cabeza de cada uno. ¿Por qué como una flama? Bueno, pues porque las flamas sirven para disipar las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Todas las tinieblas, la tiniebla del pecado, la tiniebla del error, la tiniebla del miedo, la tiniebla de la tristeza, la tiniebla del dolor, la tiniebla de la amargura, la tiniebla del rencor. Todas las tinieblas son disipadas precisamente. Basta una flamita. Entra tú en un cuarto oscuro, enciende una cerilla y su flamita bastará para extinguir las tinieblas. Entonces así, el Espíritu Santo se manifiesta precisamente como fuego para dos cosas. Lo primero, para darle luz, para darle sabiduría, disipando todas las tinieblas. Y así los apóstoles a partir de ahora reciben ya una sabiduría muy importante que se va a manifestar en cuestión de minutos. Pero además se presenta también como un fuego, porque el fuego quema, el fuego arde. Y entonces así ese Espíritu Santo se va a quedar ardiendo, dándole vida y dándole movimiento a la iglesia.
que están haciendo en este momento. Y claro que les da movimiento. Vamos a ver que los apóstoles no se quedan en la contemplación, sino que más bien de inmediato salen a la acción. Y salen a la acción precisamente porque su corazón arde con la llama del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Esto es lo que tienes que entender cuando las flamitas se aparecen en la cabeza de los apóstoles y los apóstoles salen de inmediato a predicar. Es precisamente porque están siendo movidos por el ardor del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Es muy importante entender por qué los apóstoles comienzan a hablar en lenguas distintas. Y es que lo que estamos a punto de ver aquí es lo opuesto a lo que sucedió en Babel. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, un momento en el que los habitantes de Babel, de Babilonia, pues de pronto se creyeron mucho y entonces decidieron construir una torre tan alta, que todo el mundo los recordara por su torre tan alta? Sin embargo, la motivación que tenían ellos para construir esa torre tan elevada era la soberbia, una soberbia colectiva. Y Dios no vio esto bien porque dijo, se han llenado de tanta soberbia colectiva que van a terminar por despreciar a Dios. Se van a poner en contra de Dios mismo. Y entonces lo que hace Dios, para dividirlos precisamente y debilitarlos y que no se le pongan frente a frente, y no porque Dios no pueda más, sino porque Dios sabe que no le conviene a la humanidad ponérsele en contra. Esa es la razón, no es que Dios quiera ganarles o vencerlos, es que Dios quiere controlarlos. Y la manera de controlarlos es confundir sus lenguas. Y por eso ese lugar se llamó Babel, o nuestra Babilonia. ¿Por qué se llamó Babel? Porque Babel significa en hebreo Babilú, que significa confusión. Ya todos se confundieron y se comenzaron a separar. ¿Y por qué se comenzaron a separar? Porque ya no hablaban el mismo idioma. ¿Significa esto que cada quien comenzó a hablar idiomas diferentes? No necesariamente. Muchas veces cuando dejamos de entendernos con una persona es lo que decimos, es que tú y yo ya no hablamos el mismo idioma. Fue lo que pasó, empezaron a pelearse entre ellos porque ya no se comprendían entre sí y se separaron. Sin embargo, se separan porque ya no hablan el mismo idioma. Y con eso comienza lo que conocemos en la historia de la salvación como la era de las naciones. Pero ahora, a partir de Pentecostés, Dios va a volver a comenzar a reunificar a toda la humanidad que se separó en Babel. Va a comenzar a reunificarla a través de ¿qué? A través del idioma, a través de un mismo idioma que será el Evangelio, pero que será comunicado precisamente ya por los apóstoles a través de la lengua que habla cada uno de los que están aquí. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Aquí vamos a ver cómo se empieza precisamente a enfatizar y a dramatizar la gran cantidad de habitantes precisamente para querer nombrar todas las nacionalidades conocidas en ese momento ahí en la región, precisamente para dar a entender que los apóstoles estaban dirigiendo a todos, vinieran de donde vinieran, fueran de donde fueran, creyeran en lo que creyeran, tuvieran el estatus social que tuvieran, se estaban dirigiendo a todos. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Y aquí viene todos, te digo, de todos los rincones, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia Menor, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos que vienen de Roma, es decir, también venían de lejos, y judíos y prosélitos y cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ves? Y de esta manera queda ya muy explícito lo que te estoy diciendo, cómo los apóstoles comienzan a predicar, movidos por el ardor del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, comienzan a predicar en cada una de las lenguas de todos, para a todos comunicarles el Evangelio, y así comenzar a reunificar a toda la humanidad que había sido separada en Babel. De esta manera podemos nosotros decir que el acontecimiento de Pentecostés es la antítesis del acontecimiento de Babel. Importante entender esto. El acontecimiento en Pentecostés es la antítesis del acontecimiento en Babel, y ahora ya te debe haber quedado claro. ¿Te gustaría aprender canto gregoriano? Es esta tu oportunidad. Inscríbete al curso teórico práctico Introducción al canto gregoriano, impartido en vivo a través de Zoom por el maestro Eduardo Acosta Hinojosa,
profesor en la Scuola di Canto Gregoriano de la Asociación de Coros de Emilia-Romagna en Bolonia, Italia, institución que emite un reconocimiento oficial para los estudiantes de este curso que completen sus asignaturas. El curso inicia el 10 de junio y el cupo es limitado. Informes e inscripciones en el sitio musicamsacram.com. Bueno, nada más quiero enfatizar esto. ¿Qué es lo que oyen a los apóstoles proclamar en sus lenguas? Las maravillas de Dios, es decir, el Evangelio. Eso es lo que ellos predicaban. La función del Espíritu Santo, como te digo, es santificar a la iglesia, es iluminarla, es darle vida precisamente con esa llama ardiente que también disipa las tinieblas, darle sabiduría, sacarla del error, mantenerla en la luz. Pero además también una parte importante es precisamente unir a la iglesia, una iglesia universal, que abarca a todos, va a abarcar a todos, vengan de donde vengan, tengan la posición que tengan, hablen el idioma que hablen, a todos los va a abarcar. A diferencia del pueblo de Dios, de aquella alianza que estableció Dios aquel día que conmemora el Shavuot, que era limitada precisamente nada más a Israel. Ahora el pueblo de Dios serán todas las naciones, pero son todas las naciones que van a ser unificadas, pero van a ser unificadas por el Espíritu Santo y van a ser unificadas a base de hablar todos el mismo idioma, que será precisamente las maravillas de Dios, que será el Evangelio. Y esa parte de la unificación del Espíritu Santo es importantísima. Si estamos celebrando hoy el nacimiento de la iglesia, siempre nos tiene que quedar claro que esa iglesia es una y que está unida precisamente por el Espíritu Santo. Cuando nosotros rezamos el credo, decimos que creemos en una iglesia, una. Ese uno se refiere a dos aspectos. Se refiere a la unicidad de la iglesia y se refiere a la unidad de la iglesia. ¿Qué significa esto? Decimos que creemos en una iglesia. Eso significa que creemos en una iglesia única, su unicidad. Pero también afirmamos con eso que creemos en una iglesia unida. Única iglesia que está unida. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y precisamente en la segunda lectura, que no te voy a leer toda por cuestión de tiempo simplemente, pero ya tú pondrás atención en la Santa Misa. En la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice así: hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Y luego dice: porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo es la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Un solo cuerpo. No puede haber por ello múltiples iglesias. Tiene que haber una. ¿Y cuál es la iglesia que Dios instituyó? Esta que se instituyó ahí donde estaban congregados los apóstoles el día de Pentecostés. Esa es la iglesia que instituyó Dios. Esa es la única iglesia que instituyó Dios. ¿Y por qué instituyó una sola? Porque es un solo espíritu, como dice Pablo a los Corintios. Todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo. No son varias iglesias, es una sola. El que piensa que puede fundarse su propia iglesia, que puede separarse, que puede hacer su propio grupo, pues va por mal camino. Está fundando su iglesia, apartándose de la única iglesia instituida por Dios. Y fíjate, así como Dios instituyó esa alianza con el pueblo de Israel, ahora Dios instituye la iglesia para que la iglesia sea universal y abarque a toda la humanidad. En un solo cuerpo. No me canso de enfatizarlo porque es importantísimo. Incluso la iglesia misma no se cansa de enfatizarlo y de hacerlo oración. La iglesia quiere precisamente, busca que haya esa unidad, que haya esa unión. Y es la razón por la cual misa tras misa la iglesia le pide al Espíritu Santo que congregue a la iglesia en la unidad.
Fíjate que en la plegaria eucarística, la Santa Misa, en la liturgia de la Eucaristía, hay dos epiclesis. La epiclesis es la invocación al Espíritu Santo y hay dos epiclesis. Quizás no te has percatado de la segunda, por eso te lo quiero explicar en este momento. La primera epiclesis sucede cuando el sacerdote prepara los dones, el pan y el vino, impone las manos sobre los dones y le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo del Hijo. En ese momento de la primera epiclesis es cuando nos ponemos de rodillas. Si me estás escuchando de los Estados Unidos, es diferente la regla. En el resto del mundo, en el resto de la iglesia, en el momento de la epiclesis es el momento en que nos ponemos de rodillas. ¿Por qué nos ponemos de rodillas en ese momento? Porque estamos ante una teofanía. Dios se está manifestando ante nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el sacerdote le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre del Hijo. Entonces estamos ante Dios Trino. Por eso en ese momento nos ponemos de rodillas en la primera epiclesis. En los Estados Unidos tienen un permiso especial de la Santa Sede para que aquí los fieles se pongan de rodillas a lo largo de toda la plegaria eucarística. En el resto del mundo solo lo hacemos desde la epiclesis hasta la consagración y después nos ponemos de pie. Pero esa es la razón y esa es la primera epiclesis. Pero hay una segunda epiclesis después de la consagración que, por ejemplo, en la segunda plegaria eucarística dice así: te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. En la plegaria eucarística 3 dice así: fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Estas dos son nuevamente invocaciones al Espíritu Santo, a que Dios envía a su Espíritu Santo, pero ya no para que convierta el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, que ya sucedió en la consagración, sino que más bien esta vez se pide que venga el Espíritu Santo a mantenernos unidos. ¿Ves? Y todo esto procede precisamente de lo que sucede aquí en Pentecostés, algo que pues Pablo sabrá muy bien explicar a los corintios la primera vez que les escribe, como ya te he leído, y te digo, tan importante es el hecho de que seamos una sola iglesia, que por esa razón, misa tras misa, el sacerdote en esta segunda epiclesis sigue invocando al Espíritu Santo para que nos mantenga unidos como iglesia en un solo cuerpo, el que es un solo espíritu. Pues este es el análisis bíblico. Si te está gustando lo que estás viendo, por favor no te olvides de decir que te gusta en las redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube. Por favor indica me gusta y por favor comparte el video, porque de esta manera se multiplica, le llega a más personas y también personas que no han conocido el programa todavía lo conocerán y comenzarán a verlo y comenzarán a aprender tanto como estamos aprendiendo tú y yo. Aprovecho para recomendarte en esta ocasión 3 cosas diferentes, todas ellas a partir de una sola. Y se trata, primero que nada, de uno de mis libros. Todos mis libros los encuentras en amazon.com o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Todos los encuentras en formato digital o en edición impresa. Y en esta ocasión quiero recomendarte Todo lo puedo en aquel que me conforta. Este libro contiene una serie de reflexiones y de oraciones que están basadas en un retiro espiritual que dirigí alguna ocasión, todo él basado en los escritos de San Pablo. Entonces, si vas a semillasparalavida.org, desde ahí puedes pedir el libro, pero si entras a la tienda en línea, también desde ahí puedes descargar el audio grabado en vivo de las pláticas que di en ese retiro en el cual está basado este libro. Y ahora, también ahí, en nuestra misma tienda en línea, en semillasparalavida.org, te invito encarecidamente a que busques un álbum que contiene una conferencia también, que tiene por título Si no tengo amor, nada soy. Y esa conferencia es el desarrollo con lujo de detalle de uno de los capítulos de este libro que tiene precisamente ese título. Si no tengo amor, nada soy. Y es una conferencia excelente para familias, para esposos, para enamorados, para papás, para hijos, para abuelos, para nietos. Es una conferencia fantástica que nos dice a partir de las palabras del himno al amor de San Pablo,
¿Cómo es que tenemos realmente que amar y en qué no consiste el amor? Que muchas veces nosotros suponemos que lo que hacemos tiene que ver con el amor cuando en realidad es todo lo contrario, y por eso es que después en las familias y en los matrimonios, en los noviazgos mismos comienza a haber tantas tensiones, tantos desgastes porque no sabemos amar. Bueno, pues todo esto está relacionado. Entonces te digo, el libro Todo lo puedo en aquel que me conforta, o el retiro espiritual en audio que tiene el mismo título, Todo lo puedo en aquel que me conforta, o bien el audio de la conferencia Si no tengo amor nada soy. Todo va relacionado. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org, adquiérelos. Hay muchos otros materiales que te van a ayudar, y no solo te ayudan a ti, también al adquirir todos estos materiales nos ayudas a nosotros a mantener todo nuestro trabajo apostólico. Pues bien, vamos a terminar nuestra emisión de hoy, como siempre, interiorizando todo lo que en esta ocasión hemos aprendido. Y vamos ahora nosotros a dirigirnos a ese Dios que nos habla a través de su palabra. Y para ello te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nos faltarán las alas para la plegaria. Desgastaremos el silencio y las palabras si en lo escondido tu voz no clama. Si tú no vienes, será imposible el abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos, si tú no enciendes de nuevo el fuego. Pero si vienes a recrearnos y como un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, olvidaremos la esperanza que llevamos. Sucumbiremos al desánimo y al llanto si tú no vienes a consolarnos. Si tú no vienes, evitaremos el camino aconsejado por el Señor de las espinas y el Calvario, si tú no vienes a recordarlo. Pero si vienes a sostenernos y nos conduces como maestro, en nuestra carne se irá escribiendo cada palabra del Evangelio. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. Si tú no vienes, nuestra mirada será ciega ante tus rastros. La poca fe dominará lo cotidiano si no nos donas el ser más sabios. Si tú no vienes y no sacudes con tu viento nuestras casas, y con un sello de profetas nos consagras, tendremos miedo si no nos cambias. Pero si vienes y en el silencio del alma escribes renglones nuevos, entre nosotros se irá tejiendo la historia cierta del nuevo reino. Por eso ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco, como siempre, tu compañía. Te invito a que me escuches diariamente en nuestro programa semillasparalavida.org. Lo puedes escuchar a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Te deseo que el Espíritu Santo irrumpa con toda su fuerza dentro de tu hogar, cada uno de los miembros de tu familia, los haga arder de amor, les dé luz y divina opaque cualquier tiniebla que en este momento esté opacando sus vidas, ya sea el temor, la angustia, la desesperación, el dolor, la enfermedad, los vicios, el pecado, cualquier tiniebla que quede disipada con esa flama del Espíritu Santo, que no es otra cosa sino el amor de un Dios enamorado. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Para que esto se pueda llevar a cabo se necesita el poder ¿de quién? El poder del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le invoca en la epíclesis, en la primera epíclesis se le invoca. Para que ustedes identifiquen la epíclesis, es el momento en que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. ¿Han visto?
Y fíjense ustedes que este es un momento tan importante que afuera de Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos hay un permiso especial del Vaticano para que aquí estemos de rodillas a lo largo de toda la plegaria eucarística. Afuera de Estados Unidos, no. Afuera de Estados Unidos, en el momento del epíclesis es donde nos arrodillamos y apenas termina la consagración y nos ponemos de pie otra vez. Aquí estamos de rodillas todo el tiempo. Pero ¿por qué este es el momento de arrodillarse afuera de Estados Unidos? Aquí estamos de rodillas a estas alturas. ¿Pero por qué? Porque en este momento el sacerdote le va a pedir a Dios Padre que envíe a Dios Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Dios Hijo. Santo eres en verdad, Señor, ese es el Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este momento, por lo que caemos de rodillas afuera de Estados Unidos, es porque estamos ante Dios Trino. La Trinidad se manifiesta. El sacerdote le pide a Dios Padre que envíe a Dios Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Dios Hijo. Es un momento estremecedor. Estamos ante Dios Trino. Es una teofanía. ¿Se habían dado cuenta? Pregunta: ¿por qué el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino en este momento? ¿Quién va a descender? El Espíritu Santo. El sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino para proyectar sobre el pan y el vino la sombra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de qué manera el Espíritu Santo dejó encinta a la Virgen María? En el Evangelio según San Lucas, después de la Anunciación, ¿cómo la deja encinta el Espíritu Santo? Cubriéndola con su sombra. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a María y María quedó encinta. Ahora, el Espíritu Santo cubre con su sombra el pan y el vino con agua para que se transformen en el cuerpo y sangre de Hijo. Es tan significativo lo que está haciendo el sacerdote, porque lo que estás haciendo es cubrirlos con la sombra del Espíritu Santo. Todo tiene un porqué, todo significa algo, nada, las cosas no son así nada más. Y este es un momento muy bello de la misa, en verdad. Fíjense que aquí dice, este es de la plegaria 3, y la plegaria 3 dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. A mí me gustan mucho esas palabras, pero no en español, porque en español no comunican realmente lo que dice la oración original en latín. ¿Por qué no? Porque cuando nosotros pensamos en efusión, ¿qué significa efusión? En términos coloquiales, ¿qué es una efusión? Un chorro, ¿no? Una efusión es un chorro. Entonces lo que estamos diciendo en español es: te pedimos que santifiques estos dones con un chorro del Espíritu Santo, así, ¿no? Así como que con fuerza, con un chorro. Pero la oración en latín no dice un chorro. La oración en latín dice: tu irrore sanctifica, rore. ¿Qué significa rore en latín? Rore significa rocío. Realmente lo que dice la oración en latín es: por eso te pedimos que santifiques estos dones impregnándolos con tu Espíritu como el rocío. ¿Cómo se impregna el rocío a las cosas? Las recubre de una manera muy sutil, pero las recubre. Realmente es lo que está pidiendo la oración, que el Espíritu Santo recubra ese vino con agua y ese pan, así como el rocío. Para que cubiertos como el rocío por el Espíritu Santo, se puedan transformar en el cuerpo y sangre del Hijo. A mí esto me encanta, esta parte a mí me encanta. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa?
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado, una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin, conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.